Buenas noches a todos los que están presentes en esta videoclase. Vamos a iniciar en contados momentos para presentarles la primera parte del tema gestión de mantenimiento. Vamos a trabajar los primeros dos módulos de del curso y vamos a tratar los aspectos más relevantes de la asignatura. Entonces, después de esta conferencia, hemos programado otra para la próxima semana, donde vamos a continuar con el tema. Ajusten sus sistema de audio, su pantalla, la resolución, etcétera, y comenzamos. Como objetivo principal tenemos que ustedes mantengan el interés en el área de mantenimiento en los sistemas modernos industriales. Digamos, es como lo más importante que queremos llamar la atención. En segundo lugar, motivar a ustedes como profesionales para que puedan impactar su participación en el calentamiento global. Muy importante ahora con los planes gubernamentales y las tendencias en el mundo globalizado para trabajar la parte ambiental y lo que es el calentamiento global. También identificar el entorno de mantenimiento y su gestión dentro de su propia empresa. Vamos a mirar un poco los conceptos y generalidades del mantenimiento, los tipos de mantenimiento y terminamos la conferencia con una breve explicación de lo que es el TPM y el RCA, que son unos tipos especiales de mantenimiento para trabajar, digamos, más a fondo en la segunda parte de este curso. Pero, ¿qué es el área de mantenimiento? Estar encargada de planificar las tareas. ¿Cuáles tareas? Las tareas de prevención y detección de fallas, en primer lugar. En segundo lugar, mantener la función de los procesos en estado óptimo. Todos los procesos en la industria deben permanecer en estado óptimo y la función del mantenimiento es tenerlos en funcionamiento. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es la productividad en primera instancia y la seguridad humana. Es decir, si tenemos equipos funcionando en estado defectuoso o con algún problema en el funcionamiento, debemos preservar que no vaya a haber accidentes. El área de mantenimiento y todo lo que respecta al mantenimiento, según la norma técnica española UNE en 13306.2.11, se refiere a las acciones técnicas, administrativas y de gestión. Normalmente tendremos a pensar que las acciones técnicas es lo único que compete al mantenimiento, pero no hay tal. Siempre hay vinculación administrativa y vinculación de gestión gerencial. Tenemos también que determinar las actividades, cuáles son los objetivos, o sea, los objetivos de mantenimiento, qué estrategia vamos a llevar para lograr el mantenimiento y como profesionales en el mantenimiento debemos definir nuestras responsabilidades en cada una de las áreas donde estemos involucrados en la planta. ¿Eso cómo lo hacemos? Teniendo una planificación muy definida de lo que vamos a hacer durante el año en la planta, tener un control y elaborar planes de control, sistemas de control, ya sea con software o ya sea con métodos de control por documentos, etcétera, etcétera. La idea es tener al final un propósito como por ejemplo la mejora y la ejecución del mantenimiento año a año. Claro, mientras está el ciclo de vida de la maquinaria vigente, porque si se acaba el ciclo de vida, pues tenemos que cambiar un poco los planes y tener otros propósitos. Veamos aquí un ejemplo de mejora. Eh, Procesos a mejorar, actividades a realizar, pues se programan simplemente en un plazo determinado y se producen los informes al equipo de trabajo. Hablemos de mantenimiento preventivo.
Se caracteriza porque se ejecuta cada cierto periodo de tiempo y se puede también establecer según un criterio, es decir, regularmente se están haciendo cambios en la maquinaria, se están limpiando los equipos, se están cambiando piezas, pero con un periodo completamente definido. La finalidad es mantener la función óptima, reducir la probabilidad del fallo y reducir la degradación del sistema. Es claro que la finalidad es mantener en óptimas condiciones los equipos. Pero ¿qué hacemos cuando trabajamos mantenimiento preventivo? Corregimos las fallas más graves, las crónicas, que a veces se involucran al producto mismo, desde el fabricante, con el objeto de preservar sus funciones durante el ciclo de vida. Es decir, hay un ciclo de vida definido que es el que ustedes están manejando en los informes de las primeras actividades. Ese ciclo de vida lo determina el fabricante y el fabricante estima aproximadamente cuánto va a durar la máquina en ciertas condiciones de trabajo. Como ventajas tenemos que garantizar el funcionamiento del sistema durante su ciclo de vida, ya lo mencionamos, siempre y cuando se hagan reparaciones planeadas por degradación de los parámetros requeridos, es decir, los objetos, lo que es el hardware, se van desgastando con el tiempo. Se reducen considerablemente los efectos de las fallas en la productividad y no se generan gastos ocasionales altos. Es decir, el presupuesto de gastos es un presupuesto planeado, no hay que hacer desembolsos repentinos en cualquier momento en que se produzca una falla. Eso compete más al mantenimiento correctivo. Entonces tenemos otras ventajas, como por ejemplo la planeación controlada del proceso productivo, resulta económicamente muy rentable para un periodo determinado. Hay algunos críticos, dicen, normalmente los empresarios que no conocen cómo funciona el área de mantenimiento se preocupan un poco por los costos, pero si uno sabe vender la idea y les proyecta y les muestra cómo es el plan de costos, el plan de mantenimiento a un año o dos, ellos se van a convencer de trabajar y de involucrar un área de mantenimiento en la empresa. Eso siempre es una consecuencia directa de nuestro trabajo profesional y cómo nos orientamos hacia la proyección de la empresa. Debemos, por supuesto, tener una planeación y reparación anticipada de todos los equipos y sistemas de la planta. El personal técnico disponible y entrenado de la planta es el que atiende la falla. Es decir, de hecho, ya se sugiere una capacitación al personal previa para ejecutar el plan de mantenimiento. eh, cuando se está ejecutando un plan de mantenimiento preventivo, pues hay una mínima presión administrativa porque todo está planeado y calculado. Hay una menor probabilidad de errores durante la reparación, los costos son regulados, la seguridad del personal es controlada y sobre todo los tiempos de parada son muy definidos. Ya está calculado cuánto tiempo se va a demorar en hacer tal cosa, en ejecutar las tareas, la consecución de repuestos, el técnico está disponible, está capacitado, hace la reparación, termina y arranca la planta a producir. Estar muy pendiente de los repuestos que quedan disponibles en el inventario y así se reducen los tiempos muertos de producción. Desventajas entre comillas, altos costos de inventario. Bueno, si se maneja un inventario adecuadamente, pues no va a haber no se puede considerar como una desventaja tener los repuestos disponibles en el momento o aprovechando la oportunidad del mercado de costos por mayoreo. Se requieren costos adicionales de capacitación al personal y la disponibilidad del mismo. Un manejo inadecuado de los recursos podría incrementar los costos por encima del mantenimiento correctivo. Entonces hay que sopesar en qué momento tenemos un mantenimiento y el otro, para poder decir, hombre, es más económico, es más rentable. Los costos iniciales son, por supuesto, superiores a los del mantenimiento correctivo, porque hay que hacer una inversión, pero como a la larga se va llegando al punto crítico donde la economía de costos es favorable hacia la empresa.
Bueno, capacitación permanente, desventaja entre comillas, porque esa capacitación del personal técnico es revertible. Todo lo que se refiere a desgaste de pieza es estimado. Ahí en la fotografía podemos apreciar una piñonería, unos engranajes donde ya se empieza a ver desgaste, oxidación y problemas que se pueden prever para que en el futuro pueda seguir dándose la productividad calculada. ¿En qué se da normalmente? ¿Cuáles son las aplicaciones? Cambio de piezas, aceites, correa, lubricantes, losas. Losas en el Transmilenio es un mantenimiento preventivo, instalaciones eléctricas. Entramos a otro tipo de mantenimiento que se llama el mantenimiento preventivo basado en la condición. ¿Qué quiere decir eso? Algunos le llaman predictivo, pero ¿por qué basado en la condición? Lo que se hace es monitorar el equipo o el sistema de sus parámetros. Por ejemplo, en la llanta de un vehículo Fórmula 1, los ingenieros están monitoreando el desgaste de la llanta en lugares de trabajo y requieren de un mantenimiento, del cambio de la llanta con base en la medición. Puede que haya desgaste más en una o en otra dependiendo de las condiciones de la pista. Entonces se ejecuta una predicción por por la degradación del elemento. Luego se lleva a una fase de análisis y se valora y se van siempre ajustando los tiempos. Entonces yo tengo un promedio de desgastes de tanto, lo mando a una tabla y estoy siempre calculando, prediciendo en el futuro que no se me presente una falla por la predicción que estoy haciendo en este momento y por la monitorización, es decir, la medición de los parámetros básicos del sistema. Entonces, seguimos basados en la condición. Por ejemplo, en la Fórmula 1 es corriente monitorear de los neumáticos, el nivel del aceite, combustible, velocidad de los frenos, del pedal de aceleración, la caja de cambio, la dirección. Mantenimiento predictivo. Entonces hablamos de una anticipación a la falla mediante mediciones sofisticadas de los parámetros de la maquinaria. Los equipos sofisticados no se deben permitir fallas imprevistas. Las fallas crónicas se presume que tienen muy baja probabilidad de presentarse durante el ciclo de vida de la maquinaria. En el mantenimiento predictivo, podemos decir que se da un mantenimiento proactivo, ya que permite administrar las fallas antes de que ocurran en operación. Entonces, la falla se administra antes de que se produzca. Nunca después, como lo hace el mantenimiento correctivo o reactivo. Lo llaman reactivo también porque se produce una reacción del personal. Es increíble los problemas que contrae cuando se produce una falla esporádica, no prevista. Las fallas que más se prevén es el desgaste de piezas dentro del mantenimiento predictivo, desgaste de piezas. Dentro del mantenimiento de la maquinaria, pues se considera el mantenimiento predictivo, donde se predice alguna falla que puede llevar a ver en las instalaciones. Se deben revisar todas y cada una de las partes de la maquinaria para evitar las fallas en el equipo y que se ocasionen fallas mayores que generen retrasos en la producción. Todo debe preverse. Repuestos, personal calificado, capacitación. Aquí tenemos un ejemplo de mediciones típicas dentro del sector eléctrico y es utilizando una cámara termográfica. Es decir, el arte de trabajar esas cámaras se llama termografía y lo que hacemos es tomar una fotografía a cierta distancia donde se detecta por cambios de colores e inclusive en la aplicación se puede ver la temperatura exacta del elemento midiéndolo a 5 metros de distancia. Entonces se pueden encontrar los puntos calientes de los cables que normalmente, por ejemplo, ahí en la fotografía se puede ver a mano derecha
color amarillo un cable que se está calentando y está produciendo un punto caliente en el tornillo. Indudablemente, si se detecta esa falla, vamos a prever muchos problemas de cortes de energía, de la planta, etcétera. Entonces, se debe prever un mantenimiento calculado con base en esta medición. Otro ejemplo de predicción es se van aflojando los tornillos en el acople de dos motores, pues, un motogenerador probablemente, lo que vemos en la fotografía, y se deben determinar las tareas que hay que hacer para corregirlo. Entonces, en el generador, pues lógicamente su velocidad y los parámetros eléctricos que les están ingresando desde la red trifásica. Entonces, digamos, en este caso del ejemplo se tiene un analizador de espectro donde se ven las variables de altura según la frecuencia, es decir, según el ruido que se esté produciendo en la máquina, estamos detectando vibraciones en diferentes rangos de frecuencia y esas vibraciones los analistas las toman para determinar exactamente qué pieza es la que está vibrando y requiere de un reemplazo futuro. Una predicción con base en la medición y siempre se utilizan aparatos sofisticados como el analizador de espectro. Entonces, nuevamente, el motor está generando energía mecánica para el generador sincrónico que produce una energía eléctrica hacia la carga. ¿Qué técnica se utiliza para lograr un mantenimiento predictivo e involucrarlo dentro del plan de mantenimiento? La técnica de detección de fallas mediante inspecciones regulares es otro tema que manejamos en otra asignatura, cómo se hacen las inspecciones, en qué forma deben prepararse, hacer el alistamiento, qué formatos utilizar, qué procedimientos seguir, si hay un software especificado para seguimiento, etcétera. Los monitoreos se pueden realizar con la maquinaria en operación a su máxima capacidad de producción, es decir, en vivo, ¿no? Siempre se hacen en vivo. Otras técnicas que se utilizan son las técnicas de detección de fallas, de mantenimiento predictivo. Son, por ejemplo, las técnicas de análisis AMEF, técnicas de árbol, técnicas de diagrama de Eisenhower, por ejemplo. Monitoreos se pueden realizar en la maquinaria en cualquier momento. Entonces, algunos autores hablan del mantenimiento sistemático. Viene haciendo el mismo mantenimiento preventivo. Algunos decían, ok, pero es que el mantenimiento predictivo es preventivo, el preventivo es predictivo y había cierta confusión. Simplemente el mantenimiento preventivo tiene dos componentes que son el predictivo y el sistemático. No es más. El sistemático es más la razón de ser del mantenimiento predictivo. No hay monitorización, en el predictivo sí hay monitorización. En el mantenimiento sistemático hay intervenciones periódicas. Mantenimiento predictivo pueden haber otras intervenciones programadas de acuerdo a las mediciones que se hagan. En el mantenimiento sistemático no hay investigación previa de la condición, pero en el mantenimiento predictivo sí hay una investigación previa de la condición. Es un estudio completo de cada componente de la máquina que determina los pasos a seguir. Finalmente se concluye como procedimiento poder seguir una tabla que es la que generan los analistas de mantenimiento para poder eh, automatizar en cierta forma y controlar los procesos. En esa tabla que inclusive ustedes han mostrado en algunas de las actividades, se puede ver las revisiones básicas que se deben hacer periódicamente o semanalmente o según la necesidad, según criterio o simplemente al iniciar el trabajo.
Entonces es una tabla muy sencilla que se puede hacer en Excel y la pueden ustedes tener disponible en la empresa de acuerdo a su diseño y a sus capacidades y su experiencia dentro de la planta. El mantenimiento correctivo lo colocamos en segundo término porque ya pasa a ser cada vez menos utilizado dentro de los sistemas de la planta, pero no nos corrige las fallas esporádicas, o sea, son fallas que se producen repentinamente y tenemos que reparar. Se realiza después de la ocurrida de la falla. ¿Cuándo? No se sabe. Apenas ocurre una falla, no hay una planificación y entra en caos la producción. Por ejemplo, el daño de un radiador en un vehículo de carga pesada. Puede haber una fuga en el radiador que se presente en cualquier momento y la consecuencia es que el vehículo se detiene y dejó de cumplir su función. Hay que repararlo. ¿Dónde está el técnico? ¿Dónde está el mecánico? ¿Qué tal es el mecánico? Entonces, todo el mundo entra en crisis, en presión, en tratar de hacer las cosas lo mejor posible y de pronto no se logra el resultado que se requiere. Se puede dar, Se pueden dar dos tipos de atención. Por ejemplo, si hay una atención inmediata es porque hay cierta programación en el caso. Por ejemplo, en piezas que son que están localizadas en sitios específicos y el administrador de la planta tiene reemplazos para todo. Entonces, se daña una pieza, la cambiamos inmediatamente. Ya está listo para cambiarla y normalmente la función es hecha por el operador, cosa que no es normalmente recomendable, pero en el mantenimiento productivo total lo recomienda, que es lo que vamos a ver al final de este módulo. Cuando es diferido, se programa su corrección. Entonces, se dañó el equipo, llama a la grúa y llévelo al taller y bueno, sigamos adelante. No se generan gastos fijos, pero sí repentinos. Eh, Tiene un ahorro en personal de planeación. Intuitivamente se piensa que el dinero gastado es bien invertido, porque es un desembolso inmediato que tiene que hacer. A lo mejor no hay fondos en la compañía para poder atenderlo. Mientras que si es preventivo, todo está previsto, está calculado. A corto plazo resulta económicamente rentable, ¿no? Pues tengo el daño, le hago la inversión y de pronto me dura otro año o 2 años, ¿no? Es algo que muy, muy aleatorio. Para los sistemas electrónicos el tema cambia un poco, porque el MTBF es el Medium Time Between Failure, es el tiempo de vida media entre fallas. Estos elementos tienen unos ciclos de vida muy altos, entonces es difícil prever eh, 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 preventivo durante cierto tiempo, porque son elementos que duran mucho. Entonces ya hay que considerar otros aspectos. Desventajas, hay un análisis apresurado del problema que se está presentando. Se requiere de una planeación rápida que es imprevista y se requiere también de contratar un personal capacitado de inmediato. Hay bastante presión administrativa, mayor probabilidad de errores en la reparación, costos presentes muy altos, tiempos de parada prolongados, indefinidos, no se sabe cuándo se va a terminar de reparar la falla y colocar en producción la planta nuevamente. Hay que requerir repuestos, no se sabe si están disponibles en el mercado o no, a qué costo. Y finalmente, los tiempos de personal que estaba preparado para la producción no van a encontrar una actividad que sea productiva. Entonces hay tiempos muertos de personal anexo al proceso. Una aplicación típica de mantenimiento correctivo es encontrar ductería defectuosa en sistemas neumáticos. Entonces, se puede hacer inspección visual para determinar si hay un punto dentro de la tubería que pueda causar una fuga en el aire y hacer un mantenimiento eh, preparado, correctivo, planeado para poder
reparar toda la tubería. La compra de desechables, pues cambia toda la filosofía, ¿no? Se compra alguna máquina, por ejemplo, equipos celulares, pero ya no es reparable. O la reparación cuesta más que comprar uno nuevo. Entonces, en ese tema, ya la tendencia es a la cultura de los productos desechables. Finalmente, tenemos en la parte 2 de esta conferencia hacia el mantenimiento total productivo, TPM, y hacia el mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM. Entonces son consecuencias de llevar unos mantenimientos programados durante todo el ciclo de vida de la máquina, pero con unos objetivos muy específicos. Por ejemplo, el mantenimiento productivo total que se originó en Japón tiene como finalidad involucrar a todo el personal de la empresa. Entonces, cualquier persona, un administrador, el operario de la máquina, hacen parte del plan de mantenimiento. Entonces, ¿por qué se caracteriza el TPM? Tenemos unas secciones de mantenimiento donde participan todas las personas de la organización. Es una estrategia global dentro de la empresa, se mejora la efectividad global de las operaciones, hay una intervención significativa del personal. El señor decía que las personas basadas en los objetivos de la empresa le tomaban cariño a lo que están haciendo y eh, aunque, porque antiguamente pues decían yo no tengo nada que ver con eso, pero hoy día sí, con el mantenimiento productivo total, todas las personas están involucradas a preservar los activos de la compañía y a poner su granito de arena para tener los objetivos de producción. Entonces los mismos operarios son los primeros técnicos, ¿no? El objetivo primordial es eh, orientarse a la calidad total, por eso se llama mantenimiento predictivo total, y qué técnicas se utilizan para conseguirla. Los tres cero, ¿no? Cero averías, cero defectos, cero accidentes. Es el ideal para tener un objetivo de calidad en los procesos de producción. Y Reliability Center Maintenance, que se refiere al mantenimiento centrado en la confiabilidad que resultó pues de las programaciones que hacían los productores de aeronaves, la ingeniería aeronáutica donde se permiten prácticamente 0.00001% de fallas en una aeronave que está volando, porque no se puede permitir una falla en un vuelo y hay que recurrir a todos los métodos y técnicas para que eso no suceda. Siempre hay una probabilidad mínima, pero existe. Entonces, la segunda parte de esta conferencia vamos a tratar a fondo lo que es la parametrización de los elementos de mantenimiento. Vamos a aplicar algunos ejemplos de cómo se estima la confiabilidad, la disponibilidad, el mantenimiento promedio entre fallas, etcétera. No hay preguntas o ustedes van a poder más adelante eh, de que hayan visto la conferencia, poder generar preguntas a través del correo. Gracias por su atención. Esta conferencia queda grabada para que ustedes la puedan escuchar en el momento que tengan disponible. Hasta luego.
terminándola. No, 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 la cierres. ¿Dónde?